y nuestro siguiente invitado también es alguien de casa, que ha estado pues tocando el tema de pues, ese acoso europeo contra Panamá, incluyéndonos en listas. Igualmente, hablando de ese peligro que ha aparecido ahora con el abanderamiento de naves con bandera panameña. Pues Carlos Raúl Moreno, bienvenido como siempre. Y ayer el presidente, como experto en el tema marítimo, hablaba de lo que es y lo que le tomó a Panamá, pues convertirse en ese primer lugar en abanderamiento de barcos. Algo que también paradójicamente yo recordaba cuando le escuchaba al presidente oír, pues, tanto a Jürgen Moza como a Ramón Fonseca hablando de lo que les tomó hacer de Panamá, pues, un importante o una firma importante a nivel mundial para las sociedades anónimas. Y bueno, todo eso desapareció de un día. Estas advertencias de Trump diciendo por qué Panamá y Liberia tienen banderas y no están esos barcos con banderas estadounidenses, puede también provocar un shock en uno de los importantes puntos de nuestra economía, como es el abanderamiento y el registro naviero. Carlos Raúl, bienvenido y buenos días. Muy buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, Mira, el tema de ayer dicho por el presidente que puso a pensar a muchos. Es decir, así empezó esa demonización de las sociedades anónimas hasta que la acabaron en Panamá. Las llevaron para Delaware y para Nevada. Y ahora ya no son tan demoníacas como eran antes. sí, correcto. Y no solo Delaware, Nevada, sino a jurisdicciones preferidas por la Unión Europea, que también hay varias de ellas. Y eso por la parte de personas jurídicas que representaban un muy buen ingreso para el país y que, si bien es cierto, eran utilizadas por elementos con propósitos delictuales. Eso sucede en todas las jurisdicciones y eso eran las excepciones. Realmente no era necesario destruir los servicios internacionales de personas jurídicas de Panamá para lograr los objetivos de tener una jurisdicción sana. Sin embargo, el propósito último de todo esto, Fernando, es terminar con la territorialidad impositiva del país, cosa que realmente nos afecta tremendamente porque Panamá, por su posición geográfica y su destino, es un país de servicio. Claro. Y fue el país de servicio en ese rubro más exitoso del mundo. Entonces había que acabar con Panamá para repartirse los despojos del negocio en otras jurisdicciones bajo control de ellos. Mira, Estados Unidos acaba de informarle al mundo, a la OCDE, a la GAFI, a todos esos clubes, de que no van a continuar con el juego de declarar beneficiarios finales de las sociedades. Eso es un golpe para la OCDE. Ellos se pueden dar el lujo de hacer eso, pero nosotros no. Sí. Nosotros debemos aprovechar para ver si entre las cosas que estamos conversando con los Estados Unidos, introducimos ese tema. Para ver cómo podemos lograr quitarnos a los europeos de encima, que son los que nos están imponiendo eso. Por el lado marítimo, el problema es incluso grave y muy grave, porque la marina mercante de hace muchos años atrás, yo ahora no tengo la cifra actualizada, pero yo a ojo de buen cubero puedo decir que puede estar cerca de los $400 millones al año entre ingresos directos e indirectos. Wow. Y entonces, en este momento, con una economía precaria, asediada por las clasificadoras que realmente, y en el mundo de la verdad, ya no somos grado de inversión. Los otros días veíamos en Panamá en 7,5%, un porcentaje mucho más alto que muchos otros países que no tienen grado de inversión. Entonces, acabar ahora con la marina mercante nos va a ocasionar un grave problema financiero. Se va a añadir a los problemas económicos que tenemos. Y el problema viene de dos lados. Por un lado, se acaba de sumar el deseo de la administración Trump de hacer una marina mercante propia. Eso sería ya la cerecita en el pastel
que terminaría con el registro, porque incluso se habla de poner sanciones a los buques construidos en China, etcétera, y muchos de ellos tienen bandera panameña, pero la insidiosa y silenciosa guerra en este campo contra Panamá viene particularmente de la Unión Europea, que ya está desmantelando el registro panameño mediante regulaciones que exigen tener el 60% en jurisdicciones europeas y 40% a los navieros europeos, lo que significa que ellos están patrocinando y alentando sus propios registros abiertos. Y esto es tan fácil, y esto es tan fácil así de realizar, si lo vemos en función de materia económica, a corto o mediano plazo, ¿cuáles serían las consecuencias directas e indirectas? Bueno, las consecuencias directas que ya se están sintiendo, y me gustaría ver las estadísticas presentes en la autoridad marítima sobre las cancelaciones de las naves, y cancelaciones que no tienen que hacer, porque ese es otro rubro también, con todas las sanciones a Irán y al petróleo ruso, que también siguen afectando la capacidad de aporte financiero de la Marina Mercante al Estado panameño. Claro. Hay tres registros básicamente que ellos están promoviendo, que son el registro de Madeira, de Malta y de Chipre, que son registros europeos igualitos a nuestro, que tienen exoneraciones especiales en cuanto a tripulaciones para poder contratar, porque el elemento económico más importante en la operación de un buque básicamente es la tripulación. Sí. Y los registros abiertos se benefician porque se permite contratar tripulaciones que no necesariamente están sindicalizadas en determinado país. Los europeos pues crearon 3 registros que tienen la misma característica del nuestro, para poder ellos ahora exigir que el 60% del tonelaje pase, porque no se van a ir, un naviero griego no va a pasar el barco presionado por la Unión Europea al registro de Inglaterra o el registro alemán, el registro de Francia, sino va a pasar el barco ese, lo va a pasar al registro de Madeira, al registro de Chipre, al registro de Malta, que es igualito al panameño. Entonces es una competencia totalmente desleal y es una gran hipocresía que nos está aplicando la Unión Europea en este rubro. Porque hay algo, Carlos Raúl, que también llama la atención, y es que este acoso no solamente viene de Europa, también está viniendo de Estados Unidos y de China. Eso es lo que te iba a tocar. También parte de las ventajas de establecer relaciones con China es que China nos concedió el estatus de nación privilegiada en cuanto a la parte marítima para tocar los puertos chinos, que antes no lo teníamos porque no había las relaciones. Sin embargo, ellos han creado su propio registro abierto, que es de Hong Kong. Entonces, todo el tonelaje que se esperaba que iba a venir de China, lo que han venido es a cuentagotas realmente. No es el gran negocio marítimo que ha podido beneficiar como hubiéramos podido esperar si toda la bandera china hubiese pasado al registro panameño, como fue en una época los navieros japoneses que estaban exclusivamente en Panamá y que ya no lo están. ¿Y el no pertenecer a la ruta de la seda también podía contribuir a agravar más el problema en esta dirección? Bueno, ese es otro problema que también, porque mire, al ser Panamá el primer país que abandona la ruta de la seda hemisféricamente, y me atrevería a decir que si no es el primero, es de los primeros a nivel mundial. Sí. Esto es una afrenta para el gobierno chino muy grande, excesivamente grande, de un pequeño país como el nuestro, y no lo entienden, no entienden la necesidad que hemos tenido de hacer eso, porque estamos en medio de un conflicto geopolítico creciente donde tenemos que defender con inteligencia y con buen tacto nuestra soberanía y ir adaptándonos a las realidades geopolíticas presentes.
que lo está haciendo muy bien el presidente Mulino y el canciller Martínez Hacha. Lo han hecho defendiendo nuestra soberanía, siendo muy claros, pero al mismo tiempo con prudencia y manteniendo una capacidad de conversación abierta. Ya vamos por buen camino a resolver ciertas cosas, como esto de los puertos, pero eso es otro tema que podemos tocar un poco más profundo más adelante. Volviendo a la bandera, Estados Unidos, es muy fácil pensar hacer un registro abierto, sin embargo requiere ciertas cosas. Por ejemplo, ellos tendrían que crear un registro especial en los Estados Unidos, diferente al que tienen para poder contratar tripulaciones extranjeras y abaratar los costos operativos. Ahí se van a enfrentar quizás con la oposición de todos los sindicatos de marinos, etcétera, de la oposición demócrata, que en este momento es muy fuerte a la administración Trump. Y no es un camino lleno de rosas, sino hay muchas espinas en el camino. Sin embargo, el solo hecho de mencionarlo, de la posibilidad de, ya hace pensar a los navieros que mejor es evitar el registro de panameño, porque no solo es crear una bandera americana, sino posibles sanciones Carlos Raúl, a las naves que toquen puertos norteamericanos. Entonces, ellos están desarrollando un plan para fortalecer su marina mercante, fortalecer su capacidad de construcción naval, que se han quedado muy atrasados en eso, y eso nos va a afectar. Pero a la larga, Carlos Raúl, el tema Liberia, porque prácticamente esa es una bandera de conveniencia establecida en los Estados Unidos. Es decir, lo único que Liberia ha prestado es la bandera. Todas las oficinas y todo lo demás está en Carolina del Norte, en Nueva York, en algún lugar de Estados Unidos. Y se funcionan desde Estados Unidos. Está en Estados Unidos, en Virginia, muy cerquita de Washington. Pero es un registro privado. Es un registro privado que lo crearon Mire, el registro de panameño nace a propósito de precisamente de amparar a las naves de los Estados Unidos durante la guerra para evitar que estuvieran involucradas en el conflicto y funcionó muy bien. Nosotros mismos tuvimos unas épocas muy malas donde los cónsules nuestros eran unos piratas. Corregimos eso bastante. Sí. Y ya no sucede lo mismo. Aquello era horroroso. Lo que conocemos la vieja historia de la bandera panameña. Sin embargo, yo creo que debemos ser proactivos en este momento con medidas tales como, y le he sugerido, preparemos la legislación necesaria para cuando cesen las sanciones, sobre todo a Rusia, ahora que están con la posibilidad de lograr algún tipo de acuerdo en la guerra de Ucrania, que va a implicar levantar las sanciones a la flota rusa en algún lugar, en algún momento en tiempo. Debemos estar preparados para lograr atraer de vuelta a todas esas naves, dándole una serie de ventajas que no tengan que volver a abanderarse en Panamá las canceladas, sino que puedan resumir su bandera panameña y estar listos para esa posibilidad. Yo he planteado eso a las autoridades y yo creo que es algo que podemos, una medida que puede ser positiva en un momento dado para Panamá. ¿Cómo enfrentar todo esto? Tenemos que concentrarnos en ver en un equipo interdisciplinario cómo podemos neutralizar. Mira, el presidente también se refirió a otra cosa. Tenemos una bandera roja en lo que es la flota de pesca. La flota pesquera. La flota pesquera. ¿Por qué? Porque está llena de barcos depredadores y muchos han sido multados, pero no tenemos la capacidad de ni cobrar la multa ni hacer el seguimiento con la tecnología necesaria para hacerlos responder. Es muy difícil. Bueno. Entonces, tenemos dos opciones. O cancelamos esas naves, realmente porque no son 170 y tantos naves, ¿no?
hay unas que son de pesca y otras que son de actividades varias. Tenemos que hacer una purga para poder presentarle al mundo un programa que estamos limpiando de verdad. Claro. El presidente se refirió a esto. Yo creo que no hay que esperar mucho tiempo para poder hacer eso, porque ¿qué va a pasar? Si nosotros no logramos controlar esta pesca ilegal, se nos van a imposibilitar las exportaciones marítimas pesqueras. Wow. Otro golpe a la economía. Otro golpe directo a la economía. Claro, bueno, sí, vamos. Nos impones las sanciones de que no podemos exportar pescado ni marisco, sí, porque estamos en violación, claro, de las normas internacionales de pesca. Otro problema que hay que atender, y hay que atenderlo rápido. Así es. Carlos Raúl Moreno, gracias, como siempre, por esta participación.